A ver, vamos a entrarle de lleno a esto, porque el título la verdad puede sonar a un capítulo de Black Mirror, a ciencia ficción, pero la tecnología para hacerlo ya existe, y los delincuentes ya la están usando. Así que vamos a desmenuzar cómo funciona el fraude del futuro y, más importante todavía, cómo podemos construir nuestra defensa desde hoy. Para empezar, pensemos en esta historia. Es la de don Ernesto. Le entra una llamada, supuestamente de su banco, súper urgente, alertándole de un riesgo en su cuenta. Es una estafa que ya hemos escuchado, ¿no? Una que juega con nuestra confianza y con nuestro miedo. Y lo peor es que, lamentablemente, sigue funcionando. Pero, ¿qué pasaría si le damos un giro a esa historia? ¿Qué tal si la voz del otro lado del teléfono no es la de un extraño, sino una copia perfecta, idéntica, de la voz de un hijo o un nieto? Una voz pidiendo ayuda, desesperada. Justo ahí es donde la estafa de siempre se convierte en una verdadera pesadilla tecnológica. Y es que estamos frente a un depredador digital totalmente nuevo. Ojo, la inteligencia artificial no está inventando crímenes desde cero. Lo que está haciendo es tomar los fraudes de toda la vida y literal ponerle superpoderes. Los hace muchísimo más efectivos, más creíbles y, claro, más difíciles de cachar. Ya no se trata de hackear un sistema bancario, sino de hackear nuestras emociones. La herramienta clave en todo esto se llama clonación de voz. Y es más sencilla de lo que parece. Con apenas unos cuantos segundos de audio, que a lo mejor sacan de un video de TikTok, de una historia de Facebook o de Instagram, una inteligencia artificial puede crear una réplica que suena increíblemente real. Esa huella digital que vamos dejando por todos lados se convierte, sin que nos demos cuenta, en su mejor arma. A ver, para que quede clara la diferencia. La estafa tradicional pues dependía mucho de la suerte del estafador, era bastante impersonal. En cambio, la estafa con inteligencia artificial es otro nivel, es ultra personalizada. Ya no es un desconocido que te pide dinero, es la voz de alguien que quieres en medio de una emergencia. Una emergencia fabricada, claro, pero diseñada para que el pánico le gane al pensamiento lógico y reacciones sin pensar. Y no, esto no es algo que va a pasar en un futuro lejano. Las estadísticas nos dicen que para el 2026, 3 de cada 4 organizaciones ya habrán sufrido algún tipo de ataque con inteligencia artificial. La amenaza ya está aquí y se está volviendo muy, muy personal. Ahora, vamos a meternos a la anatomía de la estafa. ¿Por qué las personas adultas mayores son el blanco principal? Y esto es importante. No tiene que ver con falta de capacidad. Para nada. Tiene que ver con una vulnerabilidad que los criminales calculan y explotan a su favor. Los estafadores se aprovechan de una combinación de cosas. Por un lado, una menor familiaridad con lo digital. También ese miedo a picarle a algo y romperlo, ¿saben? A eso le sumamos una tendencia natural a confiar y, en muchos casos, lamentablemente, el aislamiento. Es la mezcla perfecta para crear a la víctima ideal de la ingeniería social. El impacto de esto es devastador. Según datos de la Conducef, nada más en la primera mitad de 2023, se robaron más de 500 millones de pesos a personas adultas mayores en México con este tipo de fraudes. Y detrás de esa cifra, hay miles de historias de pérdida, de angustia y de confianza rota. Y si vemos los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el panorama se completa. El fraude es el rey, con un 40% de los ciberdelitos. Pero ojo, la extorsión y los ataques de fuerza bruta no se quedan atrás. Es básicamente un ataque por todos lados. Por eso es súper importante aprender a reconocer estas nuevas prácticas. Por ejemplo, el phishing con voz clonada, donde la señal de alerta siempre es la urgencia y que te pidan dinero por un canal raro. O el deepfake del banco, donde un video falso de un gerente te pide tu NIP, cosa que un banco real jamás haría. O incluso, fíjense, los códigos QR maliciosos que pegan encima de carteles en la calle para que instales un software espía sin darte cuenta. Bueno, ya vimos la amenaza, suena fuerte, lo sé. Ahora hablemos de lo que sí podemos hacer, la defensa. Porque la clave no es vivir con paranoia, es vivir con preparación. Podemos y debemos construir un protocolo de defensa familiar que sea simple, pero súper efectivo. Aquí está el plan de 3 pasos. Es muy fácil. Primero, verificar. Si te entra una llamada así de rara y urgente, cuelga. Inmediatamente marca tú a la persona, pero a su número de siempre, al que ya tienes guardado. Segundo, crear. Póngase de acuerdo en una palabra clave familiar, una palabra secreta que solo ustedes conozcan. Si en una supuesta emergencia no te la dicen, es una trampa. Y tercero, dudar. La urgencia y el pánico son las herramientas del estafador. Hay que desconfiar siempre de cualquier cosa que te presione a actuar al momento. Y a esto tanto la Guardia Nacional como la Conducef le suman otras capas de seguridad. Son cosas que ya sabemos, pero que no está de más repetir. Nunca compartir contraseñas o NIPs, ni siquiera con la familia. Leer absolutamente todo antes de firmar cualquier cosa.
Si tienes que hablar al banco, busca tú el número oficial, no uses el que te mandan en un mensaje. Y por favor, jamás den anticipos por supuestos préstamos o premios. Es una trampa segura. Este protocolo nos protege hoy, sin duda, pero esta carrera contra los estafadores no para, ¿eh? Tenemos que empezar a entender también las amenazas que vienen mañana, porque la ciberseguridad ya no es algo que instalas si te olvidas, es una práctica de todos los días. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más de película. Hay una nueva amenaza a la que le llaman cosechar ahora, descifrar después. ¿Qué significa? Que los criminales están robando hoy mismo enormes cantidades de información que está cifrada, que está protegida, aunque no la puedan leer todavía. Están apostando a que en unos 3 o 5 años, con computadoras cuánticas y tecnologías más potentes, van a poder romper esa protección. O sea que la seguridad de nuestros datos no es solo para hoy, es un juego a largo plazo. La tecnología va a seguir evolucionando a una velocidad de locos, eso es un hecho. Pero nuestra mejor defensa no es un antivirus más potente o un firewall más avanzado. Nuestra mejor defensa es la confianza y la comunicación familiar, y esas también tienen que evolucionar al mismo ritmo. Al final de todo esto, la mejor ciberseguridad no empieza con un software ni con una app. Empieza con una conversación. Una plática sobre estos riesgos, sobre el plan de defensa, sobre esa palabra clave. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿esa conversación ya la tuvieron en familia?